Shalom a todos mis estimados hermanos. Así como les prometí que iba a estar una vez más en este día, aquí estamos de nuevo transmitiendo y compartiendo esperanza en medio de un mundo que está en un caos y no se le ve ningún fin. He estado transmitiendo los 2 días pasados, el día jueves y el día miércoles. Ayer grabamos en vivo en el templo y estamos aquí de nuevo viendo las noticias a la luz de la palabra de Dios. Dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Tengo una página que comparto con los pastores aquí en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Y mis palabras fueron: no nos confiemos. No se trata de vivir en temor, pero no debemos sobreconfiarnos. En donde sí debemos estar confiados es en la roca de nuestra salvación. Porque la razón que advertí, no nos sobreconfiemos. Dije, hay una emoción en que ya estamos regresando a lo, entre comillas, lo normal. No va a haber tal normalidad. Estamos experimentando pausas, en inglés reprieves, que son como alivios, pequeños espacios, como estamos aquí hoy en Estados Unidos, de esta plaga maligna. ¿Y por qué menciono la plaga? No es un tema diferente de la situación hoy en Israel. Lo que está ocurriendo en Israel es algo que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Si ustedes me dispensan por un momento, me voy a levantar de mi silla y voy a traer mi computadora porque quiero leerles algo que escribí. Y esto es muy importante porque en medio lo que voy a leerles enseguida, el caos va a aumentar. Al momento que estoy hablando, que estamos aquí transmitiendo, Israel está en la frontera con Gaza. Está en la frontera con Gaza y están amenazando entrar. Han lanzado más de 1.300, quizás ya 1.500 cohetes. Los palestinos, los grupos terroristas Hamas, ha lanzado cohetes en contra de Jerusalén, la ciudad de Tel Aviv. Está pegando áreas donde nunca antes habían lanzado cohetes, menos en contra de Jerusalén. Hoy acaban de lanzar también misiles y cohetes a un aeropuerto que se llama, creo, Ramón, que queda para el sur, cerca del Golfo, del Mar Bermejo, donde está el puerto de Eilat. Y allá al sur de Israel nunca habían lanzado estos cohetes los terroristas a esa parte de Israel. Así que en este momento, solamente que algo haya ocurrido, leí las noticias hace algunos minutos, Israel todavía no invade a Gaza, pero está ahí a las puertas de Gaza, porque los terroristas siguen lanzando los cohetes en contra de la nación. Y como ustedes saben también, ya han visto las noticias,
El otro problema es los que han ido a Israel saben de que hay mucho árabe y judíos, a veces, por ejemplo, en la ciudad de Lod, son vecinos y han tenido tranquilidad hasta este tiempo, lo habían tenido. Pero por causa de esta conflagración, ahora también se ha desatado los árabes israelitas, ciudadanos israelitas, se han levantado quemando sinagogas, quemando carros, quemando árboles, aventando piedras, atacando a los judíos, y han provocado también a la ciudadanía judía a responder de la misma manera. Así que la crisis hoy en Israel es peor que las últimas que ha habido anteriormente, porque aparte de los bombardeos a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ahora también hay ese problema de vecino contra vecino, no soldados, sino que civiles. Entonces esto es de grande preocupación. Hasta la fecha, Estados Unidos ha respaldado el derecho de Israel de defenderse. Pero estemos pendientes porque hay una presión grande por parte de las Naciones Unidas para que Estados Unidos y otras fuerzas más que trabajan por debajo de la mesa, como se dice, que están empujando para que Estados Unidos presione a Israel, condene a Israel por reacción excesiva. Es lo que están empujando, quieren hacer. Pero hasta el momento Israel está determinado en castigar a los terroristas por esos ataques que han hecho directamente a la gente civil, no a los soldados, sino que a los civiles. Así que dije, eso está ocurriendo en estos momentos. Enseguida voy por mi laptop. Quiero leerles algo. Y entonces, eso es, dije, lo que toca a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y ustedes ya me escucharon decir que son como los dolores de parto de una mujer que van aumentando y incrementando y más frecuentes y cada vez van pegando más fuerte porque va llegando el tiempo en que brota algo. Entonces, la razón, lo expliqué ayer y lo voy un poquito más lento, lo voy a explicar, que la razón, ¿cuál es la razón de la obsesión de los árabes, los musulmanes, de las naciones, de los aquí izquierdistas en Estados Unidos, miembros del Congreso, radicales, los países europeos, los países China, Turquía, los países árabes, la mayoría están, y el Vaticano también. Todo mundo quiere que Jerusalén sea quitada de las manos del pueblo judío y que sea transferido a los palestinos. ¿Cuál es esto? Esta presión ha existido desde el 1967, junio 6, 1967, la Guerra de los 6 días, cuando fue liberada Jerusalén y fue reunificada y regresó a ser la capital del Estado de Israel después de 1897 años. Estoy repitiendo algunas cosas que ya dije, pero conviene repetirlas para que estemos bien conscientes qué es lo que está ocurriendo. Desde ese momento hasta el día presente ya han pasado 18, 19, 20, 21, van a ser ya 54 años en que Jerusalén
es la capital de el estado de nuevamente la capital del estado de Israel. Y esa obsesión de que Israel le regale la ciudad, su capital, la ciudad amada, a los árabes, a los palestinos, ha sido incesante, ha estado continuamente, exceptuando en el tiempo del pasado presidente, el presidente Donald Trump. Ese fue un tiempo, una vez más, se le llama un receso, un reprieve. Voy a preguntarle, como dijo al rabino Google, reprieve en Spanish. Entonces, es una mejoría temporal. Ese es un alivio temporal, lo que quiere decir reprieve. Y hay alivios temporales. Y entonces tuvo Israel por 4 años durante la administración del presidente Donald Trump un alivio temporal. No hubo nada de presión por parte de este gobierno para que, como lo tuvo Israel por 8 años bajo la antepasada administración de Barack Obama. Continua presión. Entonces es un sub y baja. Llega la presión y luego hay reprieves, hay alivios temporales. Y hoy Israel ha tenido ese alivio temporal y debemos estar pendientes porque por lo pronto hay una presión grande también sobre el presidente Biden, porque Israel también tiene, como decimos, palancas para jalar y utilizar. Y hasta el presente, la administración presente de Estados Unidos bajo Joe Biden está reconociendo que Israel tiene el derecho de defenderse. Entonces, gracias a Dios por eso. Pero hay que estar pendientes porque al seguirse intensificando esta guerra, las cosas pueden cambiar de un día a otro, de un momento a otro pueden cambiar. Entonces debemos estar pendientes de esto. Pero ¿cuál es entonces la perspectiva o a la luz de la escritura, de lo que está ocurriendo? Dije, Jerusalén tiene 54 años que es la capital nuevamente del Estado de Israel y ha sido incesante continuamente la presión para que el pueblo judío regale a Jerusalén y se la dé a los árabes. Ha habido alivios temporales, pero la presión ha sido incesante. ¿Por qué? Porque las naciones, la vasta mayoría de las naciones del mundo e instituciones religiosas tales como Roma, la Iglesia Católica Romana, y otras denominaciones protestantes tales como los metodistas, presbiterianos, episcopales, se han convertido en antisemitas y también están diciendo que Israel debe regalar a Jerusalén. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la razón? Todo el mundo dice, no hay razón para que estén presionando. Es la expresión que escuchamos entre nosotros, el pueblo, los que amamos a Dios, los hispanos, los hermanos blancos y hermanos de color negro, que también aman a Israel, y la expresión es, no tienen ninguna razón de estar pidiendo a Jerusalén. Y son sinceros en su expresión. Pero la verdad es que sí tienen razón. Sí tienen razón. Ellos no conocen las naciones, los líderes de las naciones no conocen la nación. Ni ellos pueden explicar su pasión irracional de que Jerusalén sea convertida en la capital de un estado palestino. Ni las naciones mismas, ni las europeas, por más inteligentes que sean, conocen la verdadera razón. ¿Por qué? La razón por esta obsesión que Jerusalén
ya tiene 54 años en manos del pueblo judío y establecida como la capital de Israel. Y hace casi 4 años que fue reconocida, van a ser en este mes de diciembre, van a ser 4 años el día 6, si no me equivoco, 6 o 8 de diciembre de 2016, cuando el presidente Trump oficialmente reconoció a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel. Y a los 5 o 6 meses, en el mes de mayo, él mudó la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Ahí estuvimos, ahí nos retratamos. Ese es un hecho. Eso fue una señal. Como dije el otro día, es un semáforo que está alumbrando. Y cuando se pone rojo, está anunciando algo muy importante. Las gentes, como hoy están los palestinos enfurecidos, endiablados, en odio terrible, pidiendo justicia, quieren Jerusalén, es lo que le llaman justicia. Pero recordemos lo que dijo el rabino Trompeta. Ustedes recuerdan, Shlomo Goren. Shlomo, su nombre quiere decir trompeta, corneta, tocó la corneta. Y él fue el que declaró el día en que fue liberada y reunificada Jerusalén. ¿Por qué digo reunificada? Porque está la antigua, la Jerusalén moderna, y la antigua está en el corazón de la moderna. Así que fue reunificada, una sola ciudad. La antigua y la contemporánea es una sola ciudad. Y esa parte pequeña antigua es la que quieren arrancar de las manos, quieren despegarla de su pueblo, de la otra mitad de la ciudad. Y repito, las gentes no conocen, no saben por qué, las naciones no saben por qué, solamente lo que saben es que tienen un odio contra el pueblo judío y quieren que la ciudad la dejen ir. Pero nuestro enemigo, el diablo, sí sabe cuál es la razón. Él es el instigador detrás de las cortinas, trabajando en las mentes torcidas de estas gentes sin redención, trabajando en sus corazones corruptos, llenos de odio. Él es el que está trabajando, porque él sí sabe, él sí conoce el significado de la liberación, reunificación de Jerusalén y el retorno del pueblo judío a la ciudad amada. Él sí sabe. Él entiende y conoce de que eso significa que el tiempo de los gentiles está por terminarse. El tiempo de los gentiles es sinónimo con el tiempo de la dispensación de la gracia. Es sinónimo con los últimos días, los postreros días, los días postreros. Y el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia, son todos la misma cosa. Pero recordemos que cuando la Biblia habla de los postreros días, también habla muy específicamente la Biblia. Ahí en San Juan 6, el Señor repitió la frase cuatro veces, en 4 ocasiones, o más bien 4 veces, en San Juan capítulo 6, repitió en el día postrero. Una cosa es los postreros días y otra cosa es el día postrero. Hoy, ustedes y yo estamos en los últimos días de los postreros días. Pero cuando llegue el fin, lo que también llamó el Señor el fin del mundo, el fin de la era, es lo que quiere decir. Dijo el Señor
en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Dijo el Señor, o también dijo el Señor, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el día postrero. Hay un día postrero, un día que es el último día de los últimos días, que es el día postrero de los postreros días. ¿Y cuál es la señal visible, palpable? Es el retorno de Jerusalén a manos del pueblo judío y establecida y confirmada hace van a ser 4 años por el entonces presidente Donald Trump como la capital de Israel. Fue confirmada. Y eso fue otra señal, y ese evento, junto con la celebración del siguiente año, de 2018. 2017, Jerusalén cumple 50 años, y en el 2017 es mudada la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. El siguiente año, 2018, el 2018, Israel celebra su 70 aniversario. 2 profecías dobles, consecutivas, y los efectos y repercusiones de esta gran profecía, cuando Israel es sacudido, todo el mundo somos sacudidos. Las consecuencias y resultados de esta doble profecía, un año y otro año, y no nomás profecías, sino que profecías relativas directamente, profecías que tienen que ver directamente con Israel y Jerusalén, a causa consecuencias. Y así sucedió del 2017 al 2020, la pandemia que ha cambiado todo ha cambiado. Así que está la guerra, hoy entrará las tropas terrestres a Gaza, no sabemos. Si siguen aventando cohetes, lanzando cohetes y lanzando en contra de nuevas posiciones, ciudades en Jerusalén, en Israel no le va a quedar otra más que entrar, y va a haber muchas más muertes. Y aquí es donde va a haber presión sobre Estados Unidos para que condene a Israel. Así que estamos en un tiempo precario, un tiempo peligroso, un tiempo tremendo. Ya escucharon el mensaje de anoche. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Humillarnos delante del Señor. Y entonces esto es lo que está ocurriendo, y en medio de todo esto está aquí al sur, ya también repito, aquí en la frontera de México con Estados Unidos, está la trágica situación de lo que ha facilitado este país. La administración ha facilitado el tráfico legal de niños, de menores de edad. Es terrible, un porcentaje grandísimo de niños abusados física y sexualmente. Miles, y siguen llegando. Trágico, y no levanta ni un dedo el gobierno para parar esto. Esa no es misericordia, eso es una barbaridad. Eso está ocurriendo aquí en la frontera. Tenemos el levantamiento en Colombia, y luego tenemos la terrible pandemia en India. Acabo de leer un artículo que dice, ¿puede esto suceder en Estados Unidos? Lo que está ocurriendo hoy en la India. Y ya ni sale en la noticia lo que está ocurriendo en la India. A diario, miles y miles y miles y miles y miles de nuevos infectados. El otro día dije que se está esparciendo la plaga por las áreas rurales de la India. Es una tragedia, es inmenso. Y aquí, ¿qué es lo que viene sobre este país, sobre Estados Unidos? Nos dará Dios, aparte de otro alivio temporal, reprieve, nos dará, y hoy lo tenemos, es importante. Entonces, aprovechar este tiempo y
la presión, y esto escúchenme por favor con mucha atención, y es esto, que el ataque físico en contra de Israel, el ataque, la presión terrible sobre ellos, la estamos sintiendo los creyentes, el pueblo de Dios entre los gentiles, la iglesia, los hermanos, los que me están escuchando. Hay una presión y algunos me la han dicho, otros no la han dicho, pero sé que existe esto. Hay una presión espiritual sobre cada hombre, cada mujer, viejo, mayor, sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Hay presiones distintas que no entienden los creyentes. Guerras mentales, espirituales, morales, conflictos. Y el cristiano dice, pues, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Estoy tratando de servir a Dios. Estoy buscando al Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todo lo que tenemos que hacer, mi estimado hermano, es mirar a Jerusalén. Está bajo ataque. Está siendo bombardeado por cohetes del enemigo, los terroristas. El diablo es un terrorista. Y lo que estás experimentando, uno y otro, y de diferentes razas. Tengo contacto con mis hermanos de la Fraternidad Mundial, hermanos africanos, hermanos europeos, hermanos americanos, de diferentes razas. En la India hay una presión espiritual grande, una presión para que el pueblo de Dios no salga y rompa esa maldita tibieza, indiferencia, pasividad, una guerra tremenda espiritual. Porque trabaja el enemigo en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Hoy hay cristianos bajo tremenda presión, que algunos de ustedes me están escuchando, no están todos aquí, obviamente, pero hay matrimonios bajo terrible presión. Hay familias bajo terrible presión. Hay congregaciones bajo tremenda presión que amenaza destruir individuos, matrimonios, familias, congregaciones. Esa es la presión incesante del enemigo, porque Jerusalén es la casa de Dios. Y yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Al templo que estaba en Jerusalén es la habitación de Dios. Tú y yo, mi hermano, somos la habitación de Dios. Y así como el enemigo aborrece a Jerusalén, también te aborrece a ti y a mí y a todo el pueblo de Dios. Por eso estás experimentando presión inexplicable y lógica. No estás solo. Toma ánimo. Dios es contigo. Él es con nosotros. Y la razón, entonces, que las naciones están en contra de Israel es porque el enemigo sabe que representa el tiempo del fin, el postrer día, la venida de Cristo. Un día de redención, pero también un día de juicio para el enemigo, para el diablo, para las naciones. Entonces, locamente, el diablo y la gente, sin saberlo, actúan para reversar el proceso, para que no llegue el día postrero. Y piensa que arrancando a Jerusalén, la ciudad amada, de las manos del pueblo legítimo, piensa que puede reversar el tiempo. Esa es la razón fundamental del antisemitismo y el odio en contra del pueblo, y más que tengan a Jerusalén en sus manos. Entonces, mi estimado hermano, no tengo ya más tiempo ya no fui por mi laptop, por mi computadora,
Pero ese va a ser el tema, lo siguiente que voy a leer va a ser el tema del siguiente tema. Y desde ahorita les voy a dar el título, es El Cordero y el Apocalipsis. El Cordero inmolado y el Apocalipsis. Y ahí está nuestra confianza. Ahí está nuestra redención. No nomás nuestra salvación inicial, sino que también nuestra perseverancia. Dijo el Señor, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y es una verdad. Muchos, me decía este día un pastor, no han regresado a los templos. Ya se han abierto, pero no han regresado. ¿Qué pasó? Se ha resfriado la caridad de muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverando haciendo qué? Perseverando. Y voy a terminar nomás con decir esto. Ustedes recuerdan que cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, llegaron aquí a serpientes venenosas y picaron, mordieron a miles del pueblo de Dios y estaban muriendo. ¿Qué hago?, dijo Moisés. Y Dios le instruyó que levantara una serpiente de cobre. Es el antídoto, el antídoto. Levanta a la serpiente venenosa. Y levanta la serpiente de cobre y instruye al pueblo que miren, nomás que miren, los que miran a la serpiente de cobre serán hechos sanos instantáneamente. Y así sucedió. ¿Cómo? Así tan fácil levantar los ojos y fijar en la serpiente de cobre. Y los que no lo hicieron, hubo quienes no lo hicieron y murieron porque rechazaron creer y hacerlo. Dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es menester que el Hijo del Hombre sea también levantado. Y dijo también el Señor, y si yo fuese puesto en alto, así como Moisés levantó la serpiente para que todos los ojos del pueblo estuvieran puestos sobre aquella serpiente de cobre, dijo el Señor, es menester que el Hijo del Hombre también sea puesto así en alto, se ha levantado, así como Moisés levantó la serpiente, así también, colgado en un madero. Y la instrucción es, mira al Cordero de Dios, fija tus ojos en el Cordero y su obra magnífica, su obra redentora. Es un tema que no hemos exhaustado, que apenas hemos tocado un poquito, pero hay un secreto ahí para el poder, para tener el poder, para poder perseverar. Levanta tus ojos. Hay un canto antiguo que dice, en luchas, pruebas y en tentación, mira al Cordero de Dios. Cuando estés en pruebas y lucha y no tengas ánimo, mira al Cordero de Dios. Cuando se ponga oscuro y no haya salida, levanta tus ojos y mira al Cordero de Dios. Esa es la respuesta para este tiempo. Los santos han vencido al diablo que ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque la señal está ahí. Jerusalén, sabe el diablo que tiene poco tiempo. Y tú y yo no tenemos la fuerza suficiente. Pero si levantamos nuestros ojos y ponemos nuestra vista y la fijamos en el Cordero,
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado para que fijemos nuestros ojos ya no en una serpiente de cobre, sino que pongamos nuestros ojos en el Cordero que quita el pecado del mundo, que nos guarda, que nos da triunfo, porque el Cordero venció al diablo, venció la muerte, venció. Termino con esta expresión y esta referencia a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve el trono de Dios en el cielo. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo es descrito como si no me equivoco, en el capítulo 5, como el león de la tribu de Judá. El león. Pero es también descrito como el cordero, dos animales opuestos, el león feroz, grande, fuerte y poderoso, que es nuestro Dios. Pero es también descrito como el cordero, y no solamente como un cordero, sino como el cordero inmolado. Y esto es tremendo, esto es muy significativo. Cuando Juan ve el trono, no ve al león sentado en el trono. Él ve a un cordero inmolado en el trono, representando la humildad del Señor. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, tomando forma de hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se humilló y Él reina. El poder, el trono representa el gobierno de Dios, el poder y autoridad de Dios, y proviene de ese evento de la crucifixión, del Calvario, el Cordero inmolado. Y si tú y yo determinamos también humillarnos delante del Señor y quitar los ojos de nuestras circunstancias, de nuestras propias vidas, y fijarlas en el Cordero, de cierto que triunfaremos, mi estimado hermano, en medio de todo este caos que nos anuncia, especialmente Jerusalén, que la venida de Cristo está cerca. El día postrero se acerca y se va a sacudir el mundo cuando Israel y particularmente Jerusalén es sacudido. Todos somos sacudidos. Cuando se cumple la palabra de Dios sobre Israel y Jerusalén, se cumple también sobre todo el mundo, y estamos siendo cernidos y cernidos. ¿Quién va a poder perseverar? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Dijo el apóstol. Nadie. Nuestra suficiencia viene del Cordero. Aleluya. Porque el Cordero venció. Porque el Cordero no es cualquier Cordero. Dice Juan en el Apocalipsis, el Cordero es el Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que nos has dado, Señor, estar aquí reunidos. Enséñanos a levantar nuestros ojos y fijar nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo el Señor, el Cordero, como dijo Juan Bautista cuando introdujo al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente quita el pecado del mundo, también es el que nos guarda, el que nos preserva. Canto por Andraé Crouch. Ya fallecido mi hermanito, escribió el canto: The blood will never lose its power. It flows to the highest mountain and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never ever lose its power. La sangre que Cristo derramó nunca perderá su poder. Fluye a las montañas y desciende a los valles, y es la que me da fuerza cada día, de momento a momento y de día a día, y nunca perderá su poder. Dios les bendiga y les guarde. Estaremos transmitiendo a las 5:30 en vivo en el templo el día domingo. Fija tus ojos en el Cordero, mi hermano. Mira al Cordero de Dios en pruebas, luchas y tentación. No estés mortificándote pensando cómo le voy a... Simplemente alza tus ojos
y dile, tú venciste la muerte y el infierno y tienes el poder sobre la muerte y el infierno. Y si lo tienes, yo estoy en tus manos, Señor, y soy vencedor por la sangre del Cordero. Dios les bendiga y les guarde. Es mi deseo, y sigamos orando por Israel, por la paz de Jerusalén. Cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando por la paz también nuestra y del mundo. Amén.